Bienvenidos a una nueva edición de Iquiqueños Arriba la Frente. En esta ocasión, un programa especial. Nuestro invitado pertenece al ámbito de las artes escénicas, al ámbito de las artes en general. Un invitado muy joven que estudió en la escuela número 1 y que nos llena de orgullo a los iquiqueños. Un director de arte cuya obra ha sido plasmada, por ejemplo, en películas como Machuca y en películas como Fuga. Pero hace poco nos visitó una obra de teatro llamada Los Gemelos, cuya puesta en escena, cuya bella escenografía, mejor dicho, le corresponde a nuestro invitado. En Iquiqueños, Arriba la Frente, conversamos con Rodrigo Basáez. No, curiosamente es súper interdisciplinaria mi relación con el arte en la juventud. Me recuerdo como un pequeño inquieto, ¿no? Pololeando con la música, con la literatura, con el teatro, ya fue algo más en la adolescencia, digamos. Pero siempre abrazando una experiencia muy multidisciplinaria en el tema de las artes. La imagen fue una opción final, ¿no? Pero no es la imagen sola, ¿no? Porque cuando llega el momento de elegir cómo yo voy a cultivar mis habilidades, mi fascinación por la imagen. Y tienes muchas opciones. Hay personas que a mi edad estudiaban diseño gráfico, se iban al diseño de objetos, pero fundamentalmente la imagen que yo trabajo está en función de las historias. Es una imagen fundamentalmente dramática. Es decir, está hecha para el teatro, para contar historias, o en el teatro que yo creo. Y definitivamente supera la imagen misma. Nos interesa conmover al público con esa imagen, nos interesa que tenga que ver con transformar sus vidas una vez que ingresan a la sala. Y eso se consigue con verdad. Muchas veces esa imagen no es bella, muchas veces esa imagen está lejos de cualquier liviandad y frivolidad de la imagen, que nos abunda, ¿no? Por lo tanto es una imagen que es más bien verdadera, ¿no? Es una imagen que intenta construir relatos, fundamentalmente, y producir identificación. Y esa identificación está en la vida, por la verdad. Iquique es clave para desarrollar, digamos, ya una idea más autoral. Decidirse con qué elementos voy a trabajar. Llega un momento en que tengo que reconocer una cierta identidad. No se puede hacer desarrollar una actividad artística sin reconocer algunos contenidos, algunos materiales creativos que mientras más rápido uno se dé cuenta que se albergan en uno mismo, es mejor. Y Iquique apareció rápido, el imaginario del desierto. Lentamente fui dándome cuenta que tenía que ver mucho el lugar donde había nacido con mis preferencias estéticas, con mis preferencias, con mis gustos. No sabía por qué usaba poco el color, por ejemplo, y prefería los altos contrastes, la sombra, o los espacios muy abiertos. Ese vacío, digamos, donde parece que el hombre es el punto de fuga de algo, ¿no? Que es lo que sucede en el paisaje del desierto. Claro, que las películas tienen que ver con nosotros siempre, y creo que el mundo es el lar perdido, ese sueño perdido de alguna forma está en todas esas fantasías, ¿no? Por eso que nos identifican tanto esas producciones, estas historias donde son los niños los protagonistas. En el caso de Machuca o Gemelo que tú señalas, la génesis del proyecto está en algún dramaturgo, en los directores que quisieron generar estas historias, producirlas. Y yo fui invitado a colaborar con ellos y me involucré de tal manera que logramos crear una obra en conjunto. Claro, apenas leí Machuca me identifiqué profundamente, lo mismo que con Los Gemelos. La infancia de barrio, ¿no?
Y eso también es una herencia que estructura todo mi trabajo, digamos, la manera quizá de ver el mundo. Es una vida de barrio, en el Iquique antiguo, en el barrio antiguo, en Barros Arana, con el almacenero, con el zapatero, con el centro tradicional. Estoy pensando en más de 30 años atrás, con un canal de televisión o un par de programas que eran refritos de lo que llegaba de Santiago, con un cine que era el cine Trapacá, pero con buen teatro. Yo recuerdo que era buen teatro. Eso alimentó harto. Existía el tenor, existía el teatro de expresión, existían creadores y actores aficionados a la experiencia del teatro, y eso fue estimulante. Yo recuerdo una vida de barrio, una vida de provinciano que siempre defiendo, y que de alguna forma al visitar Santiago por primera vez sabía que iba a tener que vivir un proceso de adaptación. Hoy ya soy un hombre adaptado, que me adapta a todo ya, pero está ahí, está esa vida que uno siempre construye. Yo estudié en en la emblemática escuela Santa María, rebautizada por Luis Sadis como Santa María, porque todos hablan de la Santa María, pero en realidad es Escuela Domingo Santa María. Y a Luis Sadis se le ocurre reducir el nombre y todos hablan de la Santa María, ¿no? Podría rebautizarse quizás, pero habría algunos problemas ahí. Mi infancia sí, una escuela de hombres, de riña, de buenos amigos que conservo hasta el día de hoy. Y el barrio del Mercado, el barrio de Barros Arana, de Seger, ¿cierto? Que marca la infancia, Y cosas legados que me llevé. Curiosamente, cuando llego a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile, tenía que elegir algo, ¿no? Y era el teatro lo que más me había movido, lo que más me interesaba. Y hay una clase espectacular, un señor que nos lleva por la existencia fenomenológica del arte y nos dice que lo fundamental del arte es algo que debe trascender a la obra misma, y un montón de cosas que todavía podríamos hablar largo rato. Y este señor dice al final, bueno, yo soy Luis Sadis, soy su profesor de estética. Y yo la verdad que me di cuenta que este señor había marcado mi imaginario con su famosa obra musical, y de ahí nace una amistad larguísima. Y me doy cuenta que mi escuela hasta el día de hoy me acompaña, porque en muchos montajes fueron retratados estos fantasmas que uno se lleva de alguna forma. Y yo diría que son los fantasmas de la escuela 1, que recientemente fue a visitar, y con mucha nostalgia, con mucha emoción, vi casi la sala igual, a como yo la dejé hace más de 30 años. No, a mí me atrae avanzar, caminar. Soy un hiperkinético por esencia. No me imagino retornando, pero no es algo que yo pueda decir que no tan apresuradamente. Hay cosas que dejo y que quisiera llevarme conmigo, pero que puedo visitar, que puedo retornar. Venía caminando para acá y me demoré porque me iba encontrando con gente en el camino que retenía 5 o 10 minutos, y cómo explicarles que tú vienes a una entrevista, quizá, bueno, hay cosas que cambian, pero no, yo creo que tengo ya una vida bastante satisfactoria en Santiago. Tiene los sacrificios de vivir en una ciudad con una calidad de vida muy baja, sin duda, en lo que se refiere al espíritu. Es una vida muy agitada, con mucho silencio, con una soledad que uno ve todo el rato también, ¿no? En los amigos, en los que tratan de prosperar, en los que buscan una oportunidad artística. No es un medio muy amable, pero si uno lo busca lo puede hallar. También hay vida de barrio, también hay vida de provincia, también hay estos personajes que son remembranzas de uno mismo, así que uno puede construir su mundo, y yo lo he hecho, y estoy muy contento con eso. ¿Cómo se construye la identidad? Es una necesidad
de pertenecer a algo. Yo me cuesta imaginar sin pertenencia. Yo no sé. Cuando uno es un vagabundo errante sin identidad, creo que si uno lo pone en la balanza pierde más, ¿no? El viajero no puede no tener el sentido de que no va a volver o de que no va a retornar. Esa identidad hace finalmente llamarnos a la conciencia de quiénes somos. Y ojalá no desapegarnos nunca de esa identidad. Yo siempre recuerdo que soy de Iquique porque para mí es también un viaje lleno de desafíos llegar a Santiago y construir también una aprobación artística o un espacio de expresión artística del que tanto yo quería. Entonces, yo defiendo la batalla de los provincianos, pero no creo que uno debiera olvidarse de eso. Siempre están las ganas, pero contestaba a tu pregunta hace un rato cuando te decía que siempre en cada trabajo creativo, ¿no? Está plasmado mi imaginario, y siempre está Iquique un poquito. Podríamos revisar algunos trabajos y te darías cuenta que siempre hay alguna imagen que está llamando a ese erario colectivo y que es súper local. Me pasó la primera vez con un director que fue uno de mis primeros trabajos, La Misión, dirigida por un alemán, Alexander Stilmar, que venía de la Alemania oriental, ¿no? Muy ideológica y excomunista. Y él me dice, bueno, ¿dónde están sus materiales creativos? Dice, ¿no? Y yo era un chico de 21 años, 20 años, en ese tiempo, chico digo yo, porque allá era bastante más desventajado en Santiago, pero tratando de ser habiloso, dije, a ver, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis temas? ¿Dónde están? Y aparece el desierto, aparecen los fantasmas salitreros, y le cuento todo esto al director, y se fascinó. Tanto así que me dice, vamos a adaptar la obra para llevarla a que suceda sobre este escenario. Y esa fue La Misión, una obra de alta reflexión política, ¿no? Respecto a lo que somos, lo que es América, el viejo, el nuevo continente. Y con la cual pude viajar y conocer Europa, que también fue una ampliación de las fronteras, digamos. Ir a mirar esos cuadros que yo había visto en la universidad impresos, ¿no? Y que hoy en día ya me son familiares, y cuando puedo he podido volver por alguna experiencia creativa. En lo concreto, si yo tuviera ahora que crear algo, me da mucho pudor, sí. Algo en el cual yo fuera el autor, yo tuviera que definir qué historia vamos a contar de este pueblo o de este norte, me da pudor, le tengo mucho respeto, porque siento que además somos bien críticos nosotros, somos bien críticos cuando nos vienen a contar historias de afuera y no aguantamos mucho. Y soy exigente, sería muy exigente conmigo mismo. Puede venir, pero tengo guardado. Recientemente me estuvieron seduciendo para trabajar con la producción en torno a los hechos de la matanza de Santa María de Iquique. La verdad que revisé el material, leí el guión y no me sentí identificado con la manera de abordarlo. Tenía las ganas de verdad que fuera, que sucediera, que yo me identificara, digo, esta es la historia que estaba esperando y hagámoslo. Y no fue así. Y yo dije, antes que me linchen los iquiqueños, mejor esperaré cuál sea el momento más oportuno de tomar un tema como ese, de manera profunda como yo creo que había que hacerlo. No me voy a poner esos viejos nostálgicos que quieren recuperar su ciudad de la infancia, ¿no? Porque imposible. Es imposible, además inserto en un contexto de la globalización donde tiene tantos defectos, pero al mismo tiempo no se le puede satanizar y hay que empezar a descubrir cómo nos vamos a adaptar a eso. Creo que no es un problema no particular, creo que no es un problema particular de Iquique, sino en general de las provincias, podríamos decirlo, en que se ven enfrentadas con mucha ansiedad frente al progreso. Y eso hace que las cosas se piensen poco y cuando deberían ser más reflexionadas. Cuando las cosas deberían ser quizás más abiertas a la comunidad y menos resueltas a puertas cerradas. Y esta cirugía plástica que ha sufrido la ciudad sin un urbanismo muy bien pensado,
o quizá, francamente, con profesionales que no tienen la altura para hacerse cargo de proyectos públicos, o que no estén las personas adecuadas. Eso lo lamento un poco porque se supone que las ciudades construyen su apariencia también en pos de una identidad, y eso yo diría que hay que reflexionarlo un poquito más. ¿Qué echo de menos aquí? ¿Qué echo de menos? Y yo todavía he pensado harto en eso. No sé si soy de viejo nostálgico, pero echo de menos el carnaval los carnavales de verano, ¿no? La fiesta de la chaya, cuando salía, vamos a jugar a la chaya. Sabes que con los años me di cuenta que eso había sido inmensamente decidor para mi futuro en el teatro, que había sido constructor de un imaginario muy potente, ¿no? Y de pronto, años después, verlo construido en un carnaval que creo que hacían en la playa, donde lo cercaban y donde a cada población le decían: ustedes son naipes, ustedes son relojes. Yo decía, aquí se está cometiendo un error profundamente grave en la manifestación popular, en la manifestación artística y en la identidad. Yo recuerdo que la algarabía colectiva, construida con vestuarios que eran de la manera más espontánea, emergían con una creatividad de la que yo te puedo decir no he vuelto a ver nunca, ni en el país extranjero, ni en Santiago quizá. Y salía a los barrios a quemar al mono, y salían con la viuda, que era una verdadera performance del dolor, donde se exorcizaban cosas, donde se decían cosas, donde la gente se permitía también el desenfreno, la irracionalidad, lo apasionado que tiene una experiencia de tipo popular en su expulsión más pura y necesaria. Si tú amarras eso, te quedas con lo clásico, te quedas con la racionalización absoluta de un pueblo, y eso le hace mal. Ese tipo de cosas yo creo que pasan simplemente no porque porque se quiera hacerlo peor o se quiera eliminar, sino que porque el progreso tiende a ganarnos respecto de nuestras necesidades, respecto de las reflexiones más profundas que podríamos llegar a hacer y que quizás no estamos haciendo y podríamos hacerlo. Echo de menos esa cosa, quizás eso, ese vínculo que tenía tan profundo con lo popular, y esta necesidad de transformarse en una ciudad grande, llena de progreso. Tú sabes que la profundidad no siempre va por la cantidad. Yo diría que eso es extraño, no digo que está perdido. Cada vez que vengo me encuentro con personas muy valiosas, amigos que dejé en el camino y que hoy en día son grandes profesionales con una inmensa vocación social, dispuestos y con el valor de haberse dedicado a transformar su carreras, sus profesiones en beneficios comunitarios, y yo me siento muy orgulloso de eso, pero al mismo tiempo me recuerda que se puede reflexionar, que hay cosas que se pueden hacer mejor y que están las personas para hacerlo. De la escuela 1, mira, yo le debo mucho a la música. Fue una de las razones por la que yo quizás acepté hacer una película como Fuga, que fue una de las últimas películas muy criticadas, porque en realidad Pablo fue bastante ambicioso, quería contar muchas películas a la vez. Y yo creo que se le fue las manos, pero sin embargo tiene muchos aciertos también. Y él logró engrupirme, como dicen, ¿no es cierto?, con el mundo de la música. Cuando yo veo un guión de cine muy atractivo, muy loco, muy hiperkinético en su estructura, y me doy cuenta que lo que hay que hacer es construir la visualidad de la música, porque tú sabes que en cine hay que pensar hasta la caligrafía del actor, cómo va a escribir las notas musicales, el piano, qué características, las habitaciones, dónde sucede, los instrumentos que van a poblar la imagen, los fondos. Había que construir todo el mundo musical. Y yo me conecté absolutamente con mi cercanía con la música desde pequeño, y volví a la escuela 1 y claro, yo tocaba el metalófono en la escuela 1. Me acuerdo de mis profes de ese tiempo, el profe Francisco Villarroel, porque yo tocaba el tambor, unos bongos.
Tocaba la mesa todo el día, entonces a unos amigos se le ocurre nada mejor que como faltaba un percusionista, se acordaron del Flaco Baza y yo estaba en mi casa mientras yo ensayaba música, que eran unos intérpretes fabulosos, ¿no? Y me van a buscar para que tocara los bongos y para hacer el tema todos juntos, y me sacan como a las 4 de la tarde de mi casa y me llevan al ensayo, y ahí me pasan un bongollo de una prueba de 5 minutos y quedé absolutamente aprobado y lanzo en mi primer estreno musical. Obviamente ya había estado con el profesor Campo cantando en los coros, y me pasé por las plazas cantando con una humita roja con 50 niños. Entonces vuelvo a eso porque la música siempre sin ser músico, ¿no? Y no tener el talento de mis amigos músicos que yo admiro, ¿no? Y logro obtener una beca para irme a la Academia Iquique justamente porque ya era habiloso en el metalófono, y me llevan el mismo profe Villarroel, me acuerdo, me presenta con otros 3 o 4 compañeros, amigos que todavía conservo, y nos incorporamos a ese grupo. Yo no era un chico de muchos recursos económicos, y obtuve una beca inmediatamente, media beca, y luego se convirtió en una beca eterna. La música quedó en el lugar que tiene hoy, ¿no? Una fascinación, es un hijo querido, o sea, un hermano querido la música, ¿no? No soy músico, pero hubiera gustado hacerlo. Después con Pedro Portillo en ese mismo colegio adaptábamos temas de origen popular, ¿no? A los instrumentos más doctos, y salían cosas bonitas. Lo que no dije es que si yo pudiera tocar el piano, no andaría haciendo todas estas cosas que hago. Probablemente estaría en mi casa tocando el piano. Sí, mi infancia no, mi infancia es absolutamente normal, digamos. Muy estimulado por mis hermanos, por mi hermana Yoyi, por mi hermano Tito, por mi madre, hacia despertar mi interés por el arte. Me regalaban lápices, blogs, me regalaban instrumentos, me llevaban al teatro. Mi madre también. Eso yo considero que es un niño bien estimulado, normal. Mi adolescencia fue más complicada, pero nunca lo he visto de esa manera, ¿no? Por razones de salud tuve que usar aparatos ortopédicos unos buenos años, pero me operé y me olvidé del tema, digamos. Si fuera el alcalde del Iquique, bueno, lo primero es renovar el carnaval, ¿no? Lo primero es, y no decirle a nadie cómo tiene que vestirse, ¿no? Tiene que salir de adentro. ¿Qué haría por Iquique? Difícil tu pregunta. Ambiciosa, por eso estoy haciendo arte, quizás. Las aguas claras del día brillando sobre el trigal, mañanas de uvas y vino, recordando tiempos de paz, el gusto a frío en la aurora, el pan más tibio que el sol. Yo pienso en el frío que ahora habita en mi corazón. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Pero ellos no saben que un día será un huracán.
que la hora justa y precisa sonará tarde o temprano. Que sepan tus hijos pequeños que es duro y largo este viaje, que ni dolor, madera o tiempo doblegan un corazón salvaje. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Pero ellos no saben que un día será un huracán. De este modo, Iquiqueños Arriba de la Frente testimonia con este programa el aporte que ha hecho a las artes este iquiqueño universal, este iquiqueño que se llama Rodrigo Basáez. Lo invitamos para un próximo programa.